ahí a su disposición. Eh, ya ahorita que terminemos la teoría general de los títulos de crédito, va a haber un examen corto, jóvenes, así que ahí se preparan. Eh, y así vamos a tener una serie de exámenes cortos y algunos trabajos para lograr hacer los 10 puntos de zona del primer parcial, ¿verdad? Porque son 10 puntos de trabajos y exámenes y 20 puntos de examen. Entonces esos 10 puntos no se los pueden perder, ahí les encargo, ¿no? Bien, vamos a iniciar a compartir la presentación, ayudarnos un poquito. Y quisiera que tuvieran también a la mano su código de comercio. Voy a aceptar el mío. Muy bien. El endoso. El endoso, la semana pasada habíamos platicado de que el endoso es una cláusula accesoria de un título de crédito. ¿Por qué es una cláusula accesoria? Porque no siempre la tiene, ¿verdad? Si endosamos el título, entonces va a tener un endoso, va a tener la cláusula de endoso, pero si no, pues no. Entonces es una cláusula accesoria al título de crédito y además es accesoria porque como su nombre lo indica, es accesoria a él. El endoso sirve para transmitir el título de crédito, pero el endoso para poder subsistir depende del propio título de crédito. Entonces por eso decimos de que es una cláusula accesoria al título de crédito. ¿Y para qué sirve? Bueno, en virtud del endoso lo que vamos a hacer es transmitir el título de crédito a otra persona, ¿verdad? Yo tengo un cheque y yo le quiero transmitir ese cheque a Janet, entonces yo le hago un endoso, ¿verdad? Yo le endoso el cheque a favor de ella y ahora ella es la tenedora del título, la beneficiaria del título. ¿Estamos bien? Ahora, aquí hay algo importante. Yo el endoso lo puedo realizar de tres formas. Puede ser en propiedad, puede ser en garantía o puede ser en procuración. El endoso en propiedad es cuando yo, digamos, le debo dinero a Janet y le digo, mire, Janet, yo le voy a dar un cheque por 1000 quetzales y con eso pues voy a saldar la deuda que tengo con usted. No digo que el cheque no es mío, sino que a mí el cheque me lo dio Blanca. Entonces yo le endoso el cheque que está a mi nombre, yo se lo endoso a Janet y se lo entrego. Miren, ahora ella es la beneficiaria del título. Aquí yo se lo di en propiedad. ¿Por qué? Porque yo le estoy pagando una deuda, ¿verdad? Yo le estoy pagando una deuda a ella. Una deuda que yo le tengo por una mercadería que le compré o por lo que sea. Entonces, miren, yo estoy pagando esa deuda con el cheque. ¿Estamos bien? Ahora ella es la beneficiaria del cheque. O puede ser que sea en garantía. En garantía para garantizar el cumplimiento de una obligación. Entonces yo le digo, mire, yo a usted le debo 5000 quetzales. Y mire, yo se los voy a pagar, yo le juro que se los voy a pagar. Y mire, en garantía yo le voy a dar un cheque. Mire, en garantía. Entonces yo le endoso en garantía, yo tengo que colocar en el endoso ahí, endoso en garantía a favor de ella. ¿Estamos bien? Entonces, en garantía, ¿qué quiere decir? Que yo se lo estoy dando para garantizar el cumplimiento de una obligación. 2, 3 días después yo le pago a ella el dinero que le debo. ¿Y qué hace ella? Me devuelve el cheque, ¿verdad? Lo endosa de regreso a mi nombre. Y ahora ya el cheque otra vez es mío. Fue en garantía. Únicamente lo utilizamos para garantizar el cumplimiento de una obligación. Y para esto puede utilizarse cualquier título de crédito, un cheque, una letra de cambio, un pagaré, etcétera, ¿verdad? O puede ser en procuración. ¿Cuándo es en procuración? Es cuando yo le estoy pidiendo a ella que cobre el cheque, pero no le estoy regalando el dinero, sino que le estoy pidiendo que ella cobre el cheque y que me dé el dinero a mí. Eso es en procuración. Entonces, miren, yo le endoso en procuración el cheque a Janet.
Vamos a colocarlo ahí, endoso en procuración, ¿verdad? Entonces ella con ese endoso ya puede ir al banco, cobrar el cheque y devolver. ¿Estamos bien? Todos los que han cambiado cheques a nombre de otros son personas de buena fe porque les aseguro que nadie ha endosado el cheque en procuración, ¿verdad? Todos han hecho el favor de buena fe y han entregado el dinero. Pero lo cierto es que si ustedes dejan el endoso en blanco, se entiende que es en propiedad. Porque ya ven qué es lo que normalmente hacemos cuando le dicen a una persona, vos mira, endosame el cheque. Normalmente en el área de endoso lo único que hacen es firmarlo. Eso es lo que se conoce como un endoso en blanco, ¿verdad? Porque únicamente tiene la firma del endosante. Entonces el endosatario tiene la facultad de llenar el endoso, ¿verdad? Entonces él pone ahí en propiedad y legalmente el cheque es de él. ¿Estamos bien? Entonces ahorita vamos a ver los requisitos del endoso. Entonces, en virtud del endoso, ¿verdad? Se transmite el título de crédito a otra persona, ya sea en propiedad, en garantía o en procuración. Y como les digo, yo les puse de ejemplo el cheque, pero podemos utilizar cualquier título de crédito. Bien. Los elementos personales del endoso son el endosante y el endosatario. El endosante es el beneficiario del título y es quien lo endosa a favor de otra persona. Y esa otra persona es el endosatario, la persona a cuyo favor se realiza el endoso. ¿Estamos bien? Y si el endosatario, que ahora va a ser es el nuevo beneficiario del título, él solo endosa a otra persona, entonces ahora este nuevo beneficiario sería el endosante y el nuevo tenedor sería el endosatario. Y así sucesivamente, ¿verdad? La ley no establece un límite de endoso, ¿verdad? Incluso vamos a ver de que el endoso se puede hacer incluso en hoja aparte, si no alcanza, ¿verdad? El espacio. Se le puede agregar una hoja al título de crédito. Entonces, eso está en el artículo 421, se los voy a leer. Miren, requisitos del endoso. El endoso debe constar en el título mismo o en hoja adherida a él y llenará los siguientes requisitos. Veamos de una vez los requisitos del endoso. Primer requisito, el nombre del endosatario, ¿verdad? El nombre del endosatario. O sea, endoso a favor de Blanca Rosales. Endoso a favor de Luis Lima. ¿Estamos bien? Entonces, el nombre del endosatario. Luego, la clase de endoso. Endoso a favor de Blanca Rosales en propiedad o en procuración o en garantía. Miren la clase de endoso. Luego, la fecha. En la ciudad de Guatemala, el día 26 de febrero de 2023. Y por último, la firma del endosante o de la persona que firme a su ruego o a su nombre. Puede ser que tal vez una persona tenga mandato, ¿verdad? Y por eso esté firmando a nombre de del endosante, ¿verdad? Su representante legal de alguna forma. Entonces puede ser que esté firmando. Entonces, o a ruego puede ser que el endosante no pueda firmar o no sepa firmar. Entonces firma a su ruego otra persona, un testigo, ¿verdad? Ese testigo se llama testigo de asistencia o a ruego, por eso se llama firma a su ruego, ¿verdad?
Entonces, obviamente con el cheque esto no se puede hacer porque el cheque solo tiene la firma que está previamente registrada en el banco. Pero, sin embargo, yo puedo autorizar, por ejemplo, a mi esposa para que ella firme cheques en mi cuenta, ¿verdad? O hay quienes por repente tienen al papá que también tiene autorizada firma en su cuenta. Entonces esa persona también firma en mi nombre, digamos, en cualquiera de los dos. Pero en el caso de los títulos de crédito en general, jóvenes, sí se pueden firmar a ruego, ¿verdad? Se pueden firmar a ruego de las personas. ¿Se acuerdan? Eso ya lo habíamos visto, lo de firmar a ruego. Imposibilidad de firmar en el 397. Por quien no sepa o no Licenciado, pueda, perdón, por quien no sepa o no pueda firmar, podrá suscribir los títulos de crédito a su ruego otra persona, cuya firma será autenticada por un notario o por el secretario de la municipalidad. Entonces, de forma general, los títulos de crédito se pueden. En caso especial de los cheques, no. Sí, Luis, ¿no estaba hablando? ¿Por qué me estaba gracias, preguntando? Lick. Y una consulta, Lick, que me surgió, ¿hay algún como límite de cheques que se puedan cambiar diario o algo así? Por ejemplo, que le dé un cheque a una persona, otro a otro, otro a otro. Diferentes cheques de la misma Eh, chequera. Ajá, correcto, que lo puedan cambiar así diferentes personas, que surgió un caso así donde yo trabajo y cantidades muy grandes, Lick. Pues mire, de regla general no hay una prohibición legal, ¿verdad? O sea, digamos, si yo tengo una chequera y yo tengo que pagar 20 cheques, yo puedo emitir 20 cheques en el mismo día. No hay ningún problema. No debería de haber ningún problema, ¿verdad? Ah, ya. En todo caso, lo que hace el banco es que llama para confirmar. Cuando son cantidades digamos, ahí depende del banco. En algunos bancos es arriba de 5,000, en otros bancos es arriba de 10,000, en otros es arriba de 15,000. Ellos confirman, ¿verdad? Llaman al propietario de la cuenta y le preguntan si autoriza el pago del cheque. La persona dice que sí y se paga, ya sin ningún problema, ¿no? Yo la vez pasada pagué un cheque, no me acuerdo, eran 12,000 quetzales y me llamaron del banco, ¿ah? Nunca me habían llamado, había metido un cheque tan grande. Entonces, ese día me llamaron, mire, autoriza, sí, autorizo el cheque. Mire, ¿cuál es el número del cheque? Sacar la chequera, es el cheque tal, ¿a nombre de quién? Me da nombre de tal persona. Ah, vaya. Entonces ya autorizaron ellos el pago del cheque, ¿verdad? Pero legalmente no hay un límite, ¿verdad? Bien. eh, las clases de endoso, lo que veíamos en propiedad, en garantía y en procuración. Omisión de los requisitos en el 422. Por favor, Janet, ¿tiene su código de comercio? 422. Sí, licenciado. Omisión de requisitos. Si en los casos mencionados en el artículo anterior se omite el primer requisito, se aplicará el artículo 387 de este código y se omite la clase del endoso, se presumirá que el título fue transmitido en propiedad. Si se omitiere la expresión del lugar, se presumirá que el endoso se hizo en el domicilio del endosante y la omisión de la fecha hará presumir que el endoso se hizo el día en que el endosante adquirió el título. La falta de firma hará que el endoso se considere inexistente. Miren, todos los requisitos del endoso son subsanables de alguna forma, ya sea que los pueda subsanar la persona o los subsana la ley. Pero la firma es el único requisito insubsanable del endoso. Si no hay firma, no hay endoso. Entonces, inicia, fíjense pues. En los casos mencionados en el artículo anterior, se omite el primer requisito, que es el nombre del endosatario. Aplicará lo establecido en el artículo 387. Eso se refiere a la facultad de llenar los requisitos. Yo puedo colocar el nombre del endosatario. Si se omite la clase de endoso, se presumirá que es de propiedad. Si no ponemos qué clase de endoso es, se presume que es en propiedad. Si se omite la expresión del lugar, se presumirá que el endoso se hizo en el domicilio del endosante, y si se omite la fecha, el día en el que el endosante adquirió el título, ¿no? Entonces, todos los requisitos se pueden subsanar. Miren, menos la firma.
El endoso es incondicional, o sea, digamos, yo no puedo colocar una condición al endoso. En los negocios jurídicos, digamos, civiles, yo puedo colocar una condición para el cumplimiento. Mire, yo le regalo a Nayeli una casa, pero bajo la condición de que se tiene que graduar de la universidad. Pues miren, es un negocio jurídico condicional, ¿verdad? Entonces es una donación condicional. Si ella no cumple la condición, no puede tomar propiedad de la casa. Hasta que cumpla con la condición, puede tomar propiedad. En cambio, el endoso no. Por medio del endoso también se transmite la propiedad de algo, solo que en este caso no es una casa, sino que es un título de crédito. Pero en el endoso yo no puedo poner una condición. O sea, el endoso es incondicional. No puede estar sujeto a ninguna condición. Eso lo tenemos en el 423. El endoso debe ser puro y simple. Toda condición se tendrá por no puesta. El endoso parcial será nulo. O sea, no se puede endosar parcialmente un título de crédito tampoco. ¿Estamos bien? Entonces miren 3 cosas importantes en ese articulito. El endoso debe ser puro y simple, primero. Segundo, que tiene que ver con lo mismo, toda condición se tendrá por no puesta. Si le ponemos alguna condición, el título es válido, pero esa condición se tiene por no puesta, como que no existiera. Y lo último, el endoso parcial es nulo. ¿Verdad? El endoso parcial será nulo. El endoso en blanco. El endoso puede hacerse en blanco con la sola firma del endosante. Miren, el endoso puede hacerse en blanco con la sola firma del endosante. En este caso, cualquier tenedor podrá llenar el endoso en blanco con su nombre o el de un tercero o transmitir el título sin llenar el endoso. El endoso al portador producirá los efectos del endoso en blanco. ¿Estamos bien? Entonces, miren, con el endoso en blanco es como normalmente endosamos un cheque. Solo le hacemos la firma y lo entregamos. Entonces, la otra persona tiene la facultad de llenar los requisitos o de endosarlo así en blanco. ¿Verdad? Lo firma y se lo da. Pues más, se lo puede solo dar. Pero como el endoso no está emitido a favor de nadie, el nuevo tenedor, pues solo lo toma y llena los requisitos. Ya solo para terminar algunas cuestiones en cuanto al endoso en procuración y el endoso en garantía. Estos los tenemos regulados en el 427 y 428. Primero, el endoso en procuración. A este se le puede poner la cláusula en procuración, en cobro, por poder u otro equivalente, ¿verdad? Entonces ustedes, por ejemplo, si yo le pongo endoso a favor de Alice, el presente cheque en mandato, por ejemplo. No usé la palabra procuración, sino que en mandato o en cobro, ¿verdad? Entonces ahí se entiende de que es en procuración, ¿verdad? De que se lo estoy dando en procuración. ¿Y cuál es el efecto? El efecto es de que ella tiene, por medio, fíjense, por medio de esa clausulita donde yo le pongo en procuración o en mandato, ella tiene las mismas facultades de una mandataria. Si a ella no le pagan el cheque, ella en mi nombre puede demandar al obligado, porque lo está haciendo en procuración, ¿verdad? Eso está acá en el artículo 427. Por favor, Alice, ¿tiene su código? 427. Sí, buena tarde, Lick. ¿Cómo está? Endoso Buenas en tardes. procuración. El endoso en procuración se otorgará con las cláusulas en procuración por poder al cobro u otro equivalente. Este endoso conferirá el endosatario las facultades de un mandatario con representación para cobrar el título judicial o extrajudicialmente y para endosarlo en procuración. El mandato requiere este endoso no termina con la muerte o incapacidad del endosante y su revocación no producirá efectos frente a tercero
si desde el momento en que se anote su cancelación en el título o se tenga por revocado judicialmente. Fíjense, pues esto es bien importante porque entonces aquí se le está dando las mismas facultades de un mandatario al endosatario. Entonces el endosatario puede demandar en mi nombre, puede cobrar judicialmente o puede cobrar extrajudicialmente. Extrajudicialmente quiere decir cobrar sin necesidad de demandar, ¿verdad? Va, se presenta y lo cobra. Mire, págueme. Entonces puede ser de cualquiera de las dos formas. Si el título tiene que ser protestado, él tiene las facultades para protestarlo en mi nombre, como que tuviera un mandato. Pero fíjense, pues aquí hay algo bien importante. El mandato, el contrato de mandato en civil, ¿verdad? Que es donde está regulado el mandato, en el derecho civil, este termina con el fallecimiento del mandante o del mandatario, cualquiera de los dos. ¿Verdad? Si fallece el mandante, termina el mandato. Si fallece el mandatario, termina el mandato también. Pero este mandato otorgado por medio del título de crédito es especial. ¿Se acuerdan de las características de los títulos de crédito que decíamos que era autónomo? Incorpora un derecho literal y autónomo, cuyo ejercicio de transferencia es imposible sin el propio título. Entonces, ¿a qué se refiere esa autonomía? Yo les decía, yo les mencioné, es que los títulos de crédito sobreviven a sus emisores. Yo emito un título de crédito y me muero, el título de crédito es válido, lo tienen que pagar. Y esto es un reflejo de esto. Miren, establece el mandato que confiere este endoso, no termina con la muerte o incapacidad del endosante. Miren, este mandato no termina con la muerte del endosante, no termina con la muerte del mandante, pues. Y su revocación no producirá efectos frente a terceros, sino desde el momento en que se anote la cancelación en el título o se tenga por revocado judicialmente. Y luego tenemos en el siguiente artículo el endoso en garantía. Que esto les decía yo, es cuando yo otorgo el título de crédito, yo lo endoso a favor de una persona, pero como garantía del cumplimiento de una obligación. Mire, yo le voy a pagar los 10,000 quetzales, pero para garantizarle, mire, le doy un cheque. Esto es bien común. ¿Va? Rebeca, préstame 1,000 quetzales. Yo le pago en una semana. Ay, ¿cómo? Yo le doy un cheque. Un cheque prefechado. ¿Va? Yo le doy un cheque prefechado. ¿Qué es lo que le estoy dando yo? Le estoy dando un título de crédito en garantía. Solo que en este caso, pues el título es mío. ¿Qué pasa si el título a mí me lo dio Nayeli? Yo tengo el cheque a mi favor que todavía no lo he cobrado y yo le digo, mire, Rebeca, présteme el dinero porque hoy el banco está cerrado. Y yo le doy el cheque en garantía. Mañana yo le devuelvo su dinero y usted me devuelve el cheque. En garantía. Miren. 428, por favor, Nayeli. Artículo 428. Endoso en garantía. El endoso en garantía se otorgará con las cláusulas en garantía, en prenda u otra equivalente. Constituirá un derecho prendario sobre el título y conferirá al endosatario, además de sus derechos de acreedor prendario, las facultades que confiere el endoso en procuración, el gravamen prendario de títulos no requiere inscripción en el registro de la propiedad, no podrán oponerse al endosatario en garantía a las excepciones que se hubieran podido oponer a tenedores anteriores. Miren, el endoso en garantía se otorgará con cláusulas en garantía, en prenda u otra equivalente. ¿Verdad? Constituye un derecho prendario sobre el título. La prenda es un derecho real por medio del cual se otorga un bien mueble en garantía. Y la hipoteca es cuando es un derecho real también por medio del cual se otorga un bien inmueble en garantía. Entonces, miren, son dos derechos reales. La hipoteca sirve para dar bienes inmuebles en garantía, casas, fincas, locales comerciales, edificios, etcétera. Y la prenda sirve para dar bienes muebles, ¿verdad? Bienes muebles en garantía.
Entonces, por ejemplo, un carro, una moto, un amueblado de comedor, una televisión, miren, eso se dan en prenda. ¿Se recuerdan que el primer día de clases veíamos cuál era la naturaleza de los títulos de crédito? ¿Se recuerdan? ¿Cuál era la naturaleza jurídica de los títulos de crédito? ¿Que son qué? A ver quién se recuerda. Miren, aquí lo tengo, miren. Con bienes muebles. ¿Se recuerdan? Primer día de clases. Entonces, como bienes muebles, estos se dan, cuando yo los doy en garantía, eso se llama prenda, ¿verdad? Entonces, eso se llama prenda. Entonces, cuando yo doy un título de crédito en garantía, se constituye un crédito prendario sobre el mismo. Confiere los mismos derechos al acreedor prendario que los mismos derechos que tiene el endosatario en procuración. O sea, él lo puede cobrar judicialmente, lo puede cobrar extrajudicialmente, lo puede protestar, etcétera, ¿verdad? Y el gravamen prendario de títulos no requiere inscripción en el registro de la propiedad. Hay algunos gravámenes, digamos, como los de los vehículos. Estos requieren inscripción en el registro de la propiedad, son bienes muebles registrables. Entonces, estos sí requieren inscripción, pero en el caso de los títulos de crédito, este crédito prendario no requiere inscripción en el registro de la propiedad. Muy bien. El que paga, supongamos de que yo voy a pagar un título de crédito, pero el título de crédito trae 4 endosos. Pregunto, ¿será que yo como el obligado tengo la obligación, valga la redundancia, de verificar la veracidad de los endosos? ¿O será que yo solo tengo que verificar la identidad del último endosatario? ¿Qué dicen ustedes? Lo cierto es de que la persona que paga no está obligado a cerciorarse de la autenticidad de la cadena de endosos, ¿verdad? Pero sí está, lo que sí está, o puede, debe verificar, mejor dicho, está obligado a verificar, es la identidad del último endosatario. Esto lo tenemos en el artículo 431. Por favor, Rebeca, tiene por ahí su código, 431 del Código de Comercio. Sí, licenciado. Artículo 431, pago. El que paga no está obligado a cerciorarse de la autenticidad de los endosos, ni tiene la facultad de exigir que aquella le compruebe, pero debe verificar la identidad de la persona que presente el título como último tenedor y la continuidad de los endosos. Muy bien. Entonces, miren, debe de tener la identidad de la persona, del último endosatario, y ver la continuidad de los endosos. Él no debe de verificar la autenticidad de los endosos, pero sí de la autenticidad. Por ejemplo, yo le entregué el cheque a Luis. Luis se lo endosó a Nayeli. Nayeli se lo endosó a Alice. Y ahora se lo van a dar a Rebeca. Entonces, ¿quién se lo debería de dar, endosar a Rebeca? A Alice, ¿verdad? Si Alice se lo endosa a Rebeca, no hay ningún problema. Miren, hay continuidad del endoso. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo? Si yo se lo di a Luis, Luis se lo endosó a Nayeli, ahí está el endoso. Nayeli se lo endosó a Alice, ahí está el endoso. Y ahora Manuel se lo endosa a Rebeca. Pero no hay un endoso de Alice hacia Manuel. Entonces, miren, ahí se rompió la cadena de... O sea, eso sí lo tiene que verificar. Tiene que verificar que haya una cadena de endosos, ¿verdad? Que haya una continuidad en los endosos y la identidad del último endoso, ¿verdad? Ahora, la autenticidad de los endosos, eso pues sí no está obligado a verificar. ¿Quedó claro eso?
¿Alguna duda? Bien. A mí no mucho me quedó claro la continuidad, disculpe. Básicamente es que a la persona que le endosaron sea quien hizo el siguiente endoso. Como les decía, yo le entregué el cheque a Luis. Luis se le endosó a Nayeli. Nayeli se le endosó a Alice. Entonces, ¿quién se lo tiene que endosar a Rebeca? A Alice, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si Nayeli se lo endosó a Alice y ahora aparece uno donde Manuel le está endosando a Rebeca? Miren, ahí no hay continuidad en el endoso porque Alice no le endosó a Manuel. ¿Estamos bien? Ya, gracias. Básicamente, a eso se refiere con la continuidad del endoso. Con esto, jóvenes, estaríamos terminando lo que se conoce como la teoría general de los títulos de crédito. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la primera buena noticia es de que la otra semana pues tienen examen. Va a tener un examen corto, facilísimo, 10 preguntas, respuesta directa, ¿va? Así, por ejemplo, ¿qué son los títulos de crédito? Entonces ustedes responden, los títulos de crédito son documentos que incorporan un derecho literal autónomo cuyo ejercicio y transferencia es imposible independientemente del propio título. ¿Ah? Hoy les digo, por ejemplo, ¿qué es el endoso? Ustedes dicen, el endoso es la cláusula accesoria del título de crédito por medio del cual se transmite el mismo a otra persona, ya sea en propiedad, en procuración o en ganancia. Entonces, básicamente, sí, preguntas directas, 10 preguntitas directas, el examen va a tener un valor de 10 puntos. ¿Cómo vamos a trabajar esto de las tareas y de los exámenes? Todas las tareas y todos los exámenes van a ser sobre el valor de 10 puntos. Y al final, pues yo voy a sacar un promedio de todas las tareas y de todos los trabajos de cada uno. Y ese promedio, pues va a ser su nota de zona sobre los 10 puntos que hay de trabajo y de examen. ¿Estamos bien? Entonces, no sé cuántos exámenes van a haber en la unidad, no sé cuántos trabajos van a haber en la unidad. Entonces, por eso les digo que al final, pues yo voy a agarrar todos los resultados de los trabajos y de los exámenes y voy a hacer un promedio y esa va a ser la nota que cada uno va a tener en concepto de zona. Bien. Tenemos que empezar a platicar un poco, jóvenes, ya sobre los títulos de crédito en particular. ¿Cuáles son los títulos de crédito que regula el Código de Comercio? Bien, el Código de Comercio, yo los tengo numerados. Miren, aquí está el número 1. No sé si alcanzan a ver aquí con anaranjado, ahí hay un número 1. Y así cada uno del siguiente título va a tener el 2, el 3, 4, 5 y así en total. Entonces, el primero es la letra de cambio. El primer título de crédito es la letra de cambio. Y van a ver ustedes que es uno de los que tiene la regulación más extensa. Va a ser el que más nos vamos a tardar en ver. Lo más seguro es que no lo vamos a alcanzar a ver hoy todo. Pero los siguientes ya es un poquito menos la regulación y vamos a ver que las reglas en lo que sean, en lo que se puedan aplicar, se les van a aplicar las reglas de la letra de cambio a todos los demás títulos de crédito. Entonces, la letra de cambio es muy importante. Luego, en el 490 tenemos el pagaré. Ahí póngale un número 2, el pagaré. Número 3, el cheque, en el 494. Ahí tenemos el cheque. Y el cheque tiene cheques especiales. Ahí vamos a ver cada uno de ellos en su momento. Luego el número 4 es un contrato, perdón, es un título de crédito que se llama obligaciones sociales. O también se les conoce como debentures.
¿verdad? De cualquiera de las dos formas se les puede llamar obligaciones sociales o debentures. De hecho, la ley les llama de las dos formas. Entonces es el número 4. En el 544 tenemos los debentures o las obligaciones sociales. Este es un poquito extenso también. No sé si tanto como la letra de cambio, pero sí es extenso. Luego, básicamente estos son los títulos representativos de dinero. Y a continuación siguen los títulos de crédito, pero estos que vamos a ver ya son representativos de mercadería. A estos ya no representan dinero, sino que estos ya representan mercaderías. En el 584 tenemos los certificados de depósito y los bonos de prenda. Miren, 584, ahí tenemos dos, ahí tenemos el 5 y el 6. El 5 son los certificados de depósito y el 6 son los bonos de prenda. El 7 y el 8 los tenemos en el 588. Ahí tenemos la carta de porte y el conocimiento de embarque. Carta de porte y conocimiento de ¿Qué embarque. artículo dijo, perdón, Eli? 588. Ahí tenemos el conocimiento, la carta de porte y el conocimiento de embarque. En el 591, ahí tenemos la factura cambiaria. La factura cambiaria. En el 605, ahí tenemos el número 10, son las cédulas hipotecarias. En el 607 tenemos los vales. Los vales, famosos vales, esos también son títulos de crédito. En el 608, se los estoy poniendo todos aquí en el chat, jóvenes, a partir del 591. En el 608 tenemos los bonos bancarios. Y en el 609 tenemos los certificados fiduciarios. En el 609 los certificados fiduciarios. Entonces miren, esos son los 13 títulos de crédito que regula el Código de Comercio. Los tienen que aprender todos. Asombroso. Así se los tienen que aprender todos, ¿verdad? Bien. Platiquemos un poquito entonces sobre la letra de cambio. Fíjense que históricamente la letra de cambio, digamos, con motivo de la Segunda Guerra Mundial, habían muchos judíos que estaban en Francia. La Francia fue ocupada por los nazis y ellos tuvieron que huir hacia otro lugar, hacia Inglaterra y hacia otros lugares donde no había llegado la guerra todavía. Y pues los que se quedaron, pues ya sabemos qué fue lo que pasó con ellos en la guerra. Entonces, lo que sucede con estas personas es que estaban fuera de Francia, pero tenían capital en Francia, en los bancos de Francia. Entonces, ¿cómo podían acceder a ese capital? Miren, los comerciantes siempre han sido muy inteligentes. Hay muchas instituciones del derecho mercantil, ¿verdad? Que posteriormente son reguladas en la ley, pero se originan con la práctica comercial, ¿verdad? O sea, son los comerciantes los que se inventan, digamos, la práctica, ¿verdad? Para poderla ajustar a sus negocios, ¿verdad? Un ejemplo de esto, por ejemplo, la franquicia. La franquicia esa no existía regulada en la ley. Pero de hecho la franquicia no está regulada en la ley, ¿verdad? Sigue siendo un contrato atípico.
Pero ellos, ¿qué es lo que hacen? Una persona tiene un negocio muy exitoso y lo quiere expandir, pero no tiene dinero para expandirlo. Entonces permite que otro lo haga. Entonces yo le digo a Manuel, mire Manuel, yo le voy a dar una franquicia de mi negocio, usted me tiene que pagar un derecho de entrada, yo le voy a dar el know-how, va a ser el secreto de cómo prestar el servicio o vender el producto que yo estoy vendiendo, y usted me va a pagar anualmente regalías. Entonces, miren, él me paga un derecho de entrada, una cantidad de dinero fuerte, porque yo le dé mi derecho a utilizar la marca, y de ahí él me va a dar un porcentaje ya más pequeño de sus ganancias, ¿verdad? Pero durante todo el tiempo que él opere en mi empresa. Entonces, siempre voy a ganar de lo que él gana. Esta forma de hacer negocios se la inventaron los comerciantes, ¿verdad? Entonces, no estaba regulado en la ley. Lo mismo pasa con la letra de cambio. Ahora ya está regulada, en su momento no estaba regulado, sino que se inventaron el título para poder disponer de este dinero. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo era el judío que estaba, digamos, en Inglaterra y quería disponer de dinero en Francia. Entonces, yo le daba una letra de cambio por medio de la cual yo le ordenaba al banco que de mi dinero le pagara al banco o a cualquier otro acreedor, que de mi dinero le pagara al tenedor del título, ¿verdad? Entonces, básicamente así es como se origina la letra de cambio. Ahora, ¿qué es la letra de cambio? La letra de cambio, pues, es un título de crédito. Es un título de crédito que incorpora un derecho literal autónomo, ¿verdad? Que consiste en la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Y pongan atención a esta palabra orden, ¿verdad? No, permítanme, jóvenes, porque yo y así. Pasa de que tenía una palabra mal puesta. Perdón. Entonces, les decía de que el título de crédito es un título la letra de cambio es un título de crédito que incorpora un derecho literal y autónomo que consiste en la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Miren, esta palabra orden incondicional, o sea, yo estoy ordenando, no estoy solicitando, no lo estoy pidiendo, por favor, yo estoy ordenando que se pague una suma determinada de dinero. Ahora, ¿por qué motivo yo estoy dando esa orden? ¿Por qué motivo yo le voy a ordenar a Manuel que le pague a Rebeca una cantidad de dinero? Bueno, porque Manuel tiene dinero que me pertenece a mí. Hay un negocio jurídico entre él y yo por el cual él tiene dinero mío. Yo le estoy ordenando que ese dinero mío le pague a Rebeca. Entonces, miren, por eso es una orden incondicional. Incondicional quiere decir que no está sujeto a ninguna condición. Manuel no puede decir sí, pero no, ¿verdad? Entonces, el título de crédito incorpora la orden incondicional de pagar una suma determinada. Requisitos. Artículo 441. Además de lo dispuesto en el artículo 386, la letra de cambio deberá contener. Les recuerdo, en el 386 estaban los requisitos generales de los títulos de crédito. Y se acuerdan que allá decía, deberá contener los requisitos especiales de cada título más los generales siguientes. O sea, ya estaban los generales y aquí está estableciendo los especiales para la letra de cambio. Entonces, la letra de cambio tiene que cumplir con aquellos del 386 más estos que son los especiales. Miren, uno, la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Dos, el nombre del girado, el obligado. Y tres, la forma de vencimiento. Ahorita en un ratito vamos a ver cuáles son las formas de vencimiento.
No se me vayan a desesperar. Entonces, miren 3 requisitos. 1, la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero. 2, el nombre del girado o del obligado. Y 3, la forma de vencimiento. 3 requisitos de la letra de cambio. ¿Vamos bien hasta acá, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Seguros? ¿No hay dudas? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Muy bien, continuemos. ¿Se pueden o se deben cobrar intereses en la letra de cambio? Bien. En las letras de cambio que son pagaderas a la vista o a cierto tiempo de vista, ahorita vamos a ver qué es eso, el librador puede hacer constar que la cantidad librada producirá interés. En cualquier otra letra de cambio, esta estipulación se reputará por no puesta. Ahorita vamos a ver las formas de vencimiento. A la vista y a cierto tiempo de vista son 2 de las 4 formas de vencimiento de la letra de cambio. Entonces, en las letras de cambio que son pagaderas a la vista o a cierto tiempo de vista, sí se puede cobrar interés. En las otras 2, que son a cierto tiempo de vista y a cierto, que son a día fijo y a cierto tiempo de fecha, estas no se van a pagar interés. Si no estipulamos los intereses en una letra de cambio, entonces se entenderá que es el 6% anual. Los intereses corren desde la fecha de la letra de cambio, a no ser que sea constar otra fecha en la propia letra de cambio. Miren, eso lo tenemos en el 442. Por favor, Manuel. 442 del Código de Comercio. 442. Intereses. En una letra de cambio pagadera a la vista o a varios días vista, el librador puede hacer constar que la cantidad librada producirá intereses. En cualquier otra letra de cambio, esta estipulación se reputará como no puesta. En la letra de cambio debe indicarse el tipo de interés. En caso de que esto falte, se entenderá que ese es del 6% anual. Los intereses corren desde la fecha de la letra de cambio, a no ser que la misma se haga constar otra fecha. Bien. Ahora fíjense pues, cuando se refería a eso a la vista o a cierto tiempo de vista, esto se refiere a las formas de vencimiento de una letra de cambio, ¿verdad? ¿Cuáles son las formas de vencimiento de la letra de cambio? Eso lo tenemos en el 443. Básicamente establece 4 formas de vencimiento. A la vista, a cierto tiempo de vista, a cierto tiempo de fecha y a día fijo. Ahora, ¿qué es cada una de estas? Fíjense pues, a la vista es que ustedes tienen un cierto tiempo, en este caso es de 1 año, ¿verdad? Tienen 1 año contado desde la fecha de la letra de cambio. Supongamos que la letra de cambio yo la emito el día de hoy. Entonces, si es a la vista, tienen 1 año para poderla presentar a la vista. A la vista quiere decir presentarla, ¿sí? Ponerla a la vista. Y si ustedes la presentan dentro de ese año, en cualquier momento que la presenten, se las tienen que pagar. Y si no se las pagan, pues ustedes pueden demandar al obligado para que les pague. Más adelante vamos a ver la acción cambiaria. Es como un cheque. Los cheques son pagaderos a la vista, ¿verdad? Ustedes le entregan un cheque a alguien y esa persona tiene 15 días para presentarlo al banco. Y en esos 15 días
ustedes tienen la obligación de tener fondos en la cuenta. Si ustedes no tienen fondos en la cuenta, los van a demandar por estafa mediante cheque. Que corrijo, eso no es demandar, los van a querellar, sería lo correcto. ¿Va? Porque van a iniciar una querella en contra de ustedes por estafa mediante cheque. ¿Estamos bien? Entonces, Disculpe, no me quedó muy claro el concepto de esto a la vista. a la vista Por que por eso le digo, mira, pues es como un cheque. Un cheque, a usted le dan un cheque y usted tiene 15 días para presentarlo al banco. A la vista quiere decir que usted lo presenta al banco y exhibe el cheque, ¿verdad? Y el banco tiene la obligación de pagarse. Eso quiere decir pagadero a la vista. Solo que en el caso de la letra de cambio, ese plazo no son 15 días, sino que es un año. Entonces, si yo a usted le emito una letra de cambio pagadera a la vista, desde la fecha en que se emitió la letra de cambio, usted tiene un año. Y durante ese año usted la puede presentar en cualquier momento y yo se la tengo que pagar. ¿Verdad? Eso quiere decir a la vista. Quiere decir presentarla y exhibir el título. Mire, yo vengo a que me pague este título y me lo pone a la vista. Entonces vengo yo y le digo, sí, está en tiempo, te lo pago. ¿Estamos bien? Entonces, vamos a ver más adelante, el plazo para la letra de cambio para pagarlo a la vista es de un año. ¿Quedó claro eso? Sí, licenciado. Perfecto. Compliquemos un poquito la situación. Segunda forma de vencimiento. A cierto tiempo de vista. Fíjense pues. Este cierto tiempo puede ser el tiempo pactado. Puede ser un mes, puede ser 2 meses, puede ser 3 meses, 5 meses, 8 meses, 10 meses, un año, 3 años, lo que ustedes pacten. Por eso es a cierto tiempo, ¿verdad? No es un tiempo determinado. A cierto tiempo de vista. ¿Qué quiere decir esto? Hay un plazo, ese cierto tiempo supongamos que es de 3 meses. Esos 3 meses empiezan a correr desde que pongamos la letra de cambio a la vista. Y para ponerla a la vista tenemos el plazo de un año. Entonces, por ejemplo, si yo le otorgo una letra de cambio a Rebeca, que es pagadera a 3 meses de vista, ¿qué quiere decir eso? Rebeca tiene un año para presentarme la letra de cambio, para ponerla a la vista. En ese momento yo la tengo que aceptar. Ella me la presenta para su aceptación. Yo la acepto y a partir de que yo la acepto empiezan a correr los 3 meses. El cierto tiempo. Por eso se llama a cierto tiempo de vista. O sea, tenemos un año para ponerla a la vista. Ahí se acepta, en ese momento se acepta la letra de cambio. Y a partir de ese momento empieza a correr los 3 meses, que es el cierto tiempo. Licenciado. ¿Quedó claro? ¿Sí, Rebeca? Consulta. Entonces quiere decir que durante ese año, al momento de presentarla, tienen 3 meses para podernosla pagar. Exacto. No es de inmediato. No, exacto. A partir de que usted la presenta para su aceptación, yo la acepto. Miren, yo firmo, acepto pagar la letra de cambio y a partir de ese momento empiezan a correr los 3 meses, el cierto tiempo. Y este cierto tiempo pues puede variar, ¿va? Puede ser un mes, 3 Entonces, meses. la 5 meses. diferencia es que con la de vista es en el momento, en cualquier tiempo de ese año. Y en esta, a partir de que me la reciben, ellos me la pueden pagar durante en ese tiempo de 3 meses, más no en el momento. No, ellos a partir de ese momento, ellos tienen 3 meses para pagar, ¿verdad? 3 meses o 5 meses o la cantidad que hayan pactado, ¿verdad? Ese cierto tiempo puede variar, ¿verdad? Pero ese cierto tiempo empieza a correr desde que usted presenta la vista para la letra de cambio. Ok, gracias. ¿Quedó claro? ¿Estamos bien, todos bien? Ahora, a cierto tiempo de fecha.
Esta se parece a la anterior, solo que es más fácil. Fíjense pues, a cierto tiempo esta cantidad puede variar. Puede ser 1 mes, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Pero ¿cuándo empieza a correr ese tiempo? Para que empiece a correr ese tiempo, tenemos una fecha en específico. Por eso es a cierto tiempo de fecha. Entonces, yo pongo la presente letra de cambio se pagará a 3 meses contados a partir del día 25 de junio de 2023. Entonces, miren, aquí no tenemos un año para presentarla, sino que aquí ya sabemos cuándo la van a pagar. El día 25 de junio del 2023 empieza a correr el cierto tiempo, o sea, el plazo de 3 meses para pagar. A cierto tiempo de fecha. Por eso decía, esta está un poquito más fácil que la anterior. ¿Quedó claro esto? A cierto tiempo de fecha, ¿verdad? Licenciado, perdone. Creo que ya me confundí con esas dos. O sea, el tiempo de vista es que si es los 3 meses que usted dijo, se tienen que cumplir los 3 meses para que sea pagada. Sí, y esos 3 meses empiezan a correr después de la presentación de la letra de cambio para su presentación. Y con el tiempo de fecha es que durante el plazo de esos 3 meses puede ser cobrada. No. A cierto tiempo de fecha es que usted fija una fecha en la cual va a empezar a correr el cierto tiempo. O sea, usted fija, digamos, una fecha en la cual va a empezar a correr el plazo de 3 meses. Entonces usted dice, por ejemplo, el día 25 de abril de 2023 empiezan a correr los 3 meses que va a tener el para pagar. Entonces aquí ya no incurriría un año, ¿verdad? Solo una fecha pactada. Aquí es claro, es una fecha fija a partir de la cual va a empezar a correr el cierto tiempo, o sea, los 3 meses en este ejemplo. Ya. ¿Ok? Y ahora tenemos la última, es la más fácil de todas, a día fijo. En esta se establece un día en el que se tiene que cumplir la obligación. Miren, la obligación de la presente letra de cambio se cumplirá el 25 de abril. Entonces, miren, hay una fecha específica en la que se tiene que presentar o se tiene que cumplir, más bien dicho, esta obligación. ¿Quedaron claras las formas de vencimiento de la letra de cambio, jóvenes? ¿Alguna duda? Tal vez un poquito con la segunda y la tercera, como que hay un poquito ahí de confusión, licenciado. Aquí, digamos, la diferencia clave es que en la segunda, en a cierto tiempo de vista, la tienen que aceptar previamente al pago. Y para esa aceptación tienen un año. Tienen un año para presentarla para su aceptación. Y a partir de que se las acepten, empieza a correr el cierto tiempo. En cambio, en a cierto tiempo de fecha, ya nosotros previamente indicamos el día en que van a empezar a correr los 3 meses. ¿Verdad? Cuando empieza a correr el cierto tiempo. Ok, gracias, licenciado. ¿Sí quedó claro? Sí, ya mejor, gracias. Va. Y a día fijo, pues esta sí está más fácil, ¿verdad? Que es la que establece que un día específico, ¿verdad? En el cual se debe cumplir con la obligación. ¿Qué pasa si no es cobrada en ese día específico, licenciado? Ahorita vamos a ver cuando lleguemos al pago. Ahorita en un ratito vamos a ver qué pasa o qué podemos hacer si llega el día específico y no nos la pagan. O caso contrario, a nosotros nos toca pagarla. ¿Y qué pasa si llega el día que la tenemos que pagar y no se presentan a cobrarla?
a qué podemos hacer. Ahorita en un rato vamos a ver. Ténganme paciencia. Pero antes, sigamos con las formas de vencimiento. ¿Hay alguna regla? En el artículo 444, vencimiento a meses vista o fecha. Si una letra de cambio se libra a uno o varios meses de fecha o vista, vencerá el día correspondiente al de su otorgamiento o su presentación del mes en que debe efectuarse el pago. Si este mes no tuviera el día correspondiente al de la fecha o al de la presentación, la letra vencerá el día último del mes. Lo que quiere decir esto es, por ejemplo, si yo digo, se vence a 3 meses de fecha o a 3 meses de vista, por ejemplo. Y el documento me lo ponen a la vista el día, supongamos, 25 de abril. Entonces, ¿cuándo me lo tienen que pagar? A 3 meses. Abril, mayo, junio y julio. ¿En qué día de julio? El 25. Porque ¿se acuerdan? El mismo mes que corresponde al mes en que se presentó la letra. El mismo día que corresponde al mes a que se presentó la letra. Si la letra me la habían presentado el 25 de abril, entonces yo la voy a presentar, la voy a pagar 3 meses después. ¿En qué día de mes? El 25, el mismo día. ¿Quedó claro eso? Y por ejemplo, si a mí me presentaron, digamos, en noviembre, me lo presentaron el 30 de noviembre, me pusieron el título a la vista. Entonces, a 3 meses de vista, un mes enero, perdón, un mes diciembre, segundo mes enero, tercer mes febrero. Pero resulta que febrero no tiene día 30, porque febrero llega hasta el 28. Entonces, ¿cuándo se tiene que pagar el título? El día 28, el último día del mes. ¿Quedó claro eso? Les pregunto porque yo sé que es un poquito confuso. ¿Quedó claro? Licenciado, en este caso, ¿no se podría pagar el 2 de marzo? Fíjense que dice, la letra vencerá el último día del mes. Entonces, el último día en este caso sería el 28. ¿Verdad? Gracias. O el 29 si fuera bisiesto. ¿Verdad? Último día del mes. Luego, vencimientos a principios o a mediados o a fines. Porque ya ven que los comerciantes dicen, por ejemplo, se pagará a fin de mes. A fin de mes de vista. Entonces, por ejemplo, si a mí me lo ponen a la vista el día 15, a final de ese mismo mes yo lo tengo que pagar. Entonces, ¿qué reglas aplican a esto? Miren, 445. Si se señalare el vencimiento para principios, mediados o fines de mes, se entenderán por estos términos el día primero, 15 y último del mes correspondiente. O sea, si yo digo a principios, se entiende que es el día 1 del mes. Si yo digo a mediados, se entiende que es el día 15 del mes. Y si yo digo a fines, se entiende que es el último día, ¿verdad? El día 30 o el día 31 o el día 28 o 29 en el caso de febrero. ¿Quedó claro esto? Si yo digo a principios de mes, se entiende que es el día 1. Si yo te digo a mediados, se entiende que es el día 15. Y si yo digo a fin de mes, se entiende que es el último día del mes. ¿Quedó claro esto? Ahora, los vencimientos en días. Por ejemplo, si yo digo que se pague a 25 días de vista o que se pague a 45 días de vista o que se pague a 60 días de vista. Fíjense pues, las expresiones de 8 días, una semana, 15 días, 2 semanas, una quincena o medio mes se entenderán no como una o 2 semanas enteras,
sino como plazos de 8 o 15 días efectivos respectivamente. Esa palabra días efectivos, esto se refiere a días hábiles. O sea que solo se van a contar los días hábiles, no se cuentan los fines de semana, ni los días de asueto o de feriado. ¿Estamos bien? ¿Quedó claro esto? Un ejemplo, licenciado, entonces, así como la época de Semana Santa. Ajá. Y me dicen un ejemplo, ¿verdad? El día, ¿qué? Viernes de Dolores, por decirlo así. En 15 días lo cobran, entonces comienzo a contar, se podría decir, de la siguiente semana, lunes y martes, miércoles lo incluiría todavía, pero más jueves y viernes ya no. Ni sábado ni domingo de esa semana. Exacto. O sea, como son días hábiles, entonces omitiría esos 2 días y sigo contando los 5 días hábiles de cada semana, por decirlo así. Exactamente, así es. Ok. Así es. Entonces, miren, las expresiones de 8 días, una semana, 15 días, 2 semanas, una quincena, medio mes, se van a entender no como 1 o 2 semanas enteras, sino como plazos de 8 o 15 días efectivos. Que es exactamente lo que decía Rebeca, ¿verdad? No contó el jueves y el viernes santo, que son los que son oficialmente asueto, ¿verdad? El lunes santo, martes y miércoles santo, pues oficialmente se debe de trabajar, a menos que el patrono, pues de buena onda, le dé la semana entera a sus trabajadores, ¿verdad? Pero la obligación realmente es jueves y viernes santo, ¿verdad? Entonces esos días son inhábiles, no se cuentan. El sábado y el domingo, esos tampoco se cuentan, pero porque son sábado y domingo, esos días no es una cosa. Y seguiríamos contando el día lunes, martes, miércoles, y así respectivamente. ¿Estamos bien? Muy bien. Ahora continuemos con las formas de librar una letra de cambio. Esta joven, esto es bien sencillo. Hay 3 formas de librar una letra de cambio. ¿Se acuerdan de que cuando empezamos con la letra de cambio, yo les decía de que en la letra de cambio, bueno, en los títulos de crédito, siempre van a haber 3 sujetos. El creador, el librado y el beneficiario. El creador es la persona que crea el título. El obligado es la persona que tiene que pagar el título. Y el beneficiario es la persona a quien le tienen que pagar el título, es a cuyo favor se emitió el título. Y yo les decía que algunos se pueden confundir. Puede ser que la misma persona que emitió el título sea el obligado a pagarlo. ¿Se acuerdan? Entonces, a eso se refiere las formas de librar una letra de cambio. Estas se pueden librar de 3 formas. Se pueden librar a cargo de un tercero, a propio cargo o a propia orden. A cargo de un tercero, acá es cuando decía el licenciado Castillo, el licenciado que me dio clases a mí, decía, aquí se cumple la trilogía de los títulos de crédito. Porque aquí una persona lo emite, otra persona lo paga, por eso es a cargo de un tercero, porque un tercero lo va a pagar, y otro va a ser el beneficiario. Miren, entonces aquí hay, físicamente hay 3 personas. Uno lo emite, otro lo paga, y el otro lo cobra. Supongamos, para ponerles el ejemplo del cheque, yo emito un cheque a favor de Rebeca. Yo soy el creador. Rebeca es la beneficiaria. ¿Y quién es el obligado a pagar? El banco. Miren. ¿Estamos bien? Entonces ahí se cumple, miren la trilogía. Hay 3 personas físicas y 3 personas y 3 elementos personales de la teoría de los títulos de crédito.
Entonces, uno lo emite, otra persona lo paga y la otra persona lo cobra. Miren, eso es a cargo de un tercero. ¿Quedó claro esto? ¿Alguna duda con esta forma de librar? ¿No? Bien, vamos con la segunda. A propio cargo. Aquí solo recuérdense de estas palabras. El que la hace, la paga. Aquí la misma persona que emite el título de crédito va a ser la persona que va a pagar el título de crédito. Por eso se llama a propio cargo. Miren, el que la hace, la paga. El mismo que hizo el título de crédito, el creador del título de crédito, va a ser el obligado a pagar. ¿Se dan cuenta? Aquí se confunden en la misma persona la figura del creador y la del obligado. Entonces, yo emito un título de crédito a favor de Janet y yo me comprometo a que dentro de 3 meses ella se va a presentar y yo le voy a pagar el título de crédito. Miren, yo lo creé y yo lo pago. A propio cargo. ¿Quedó claro este segundo? Bien. Y el último. A propia orden. Acá miren, es cuando yo hago el título de crédito y yo soy el beneficiario del título de crédito y otra persona es quien tiene que pagar. Yo creo un título de crédito a propia orden, ¿verdad? Yo, Otto Guillermo Amado, creo un título, creo la letra de cambio a propia orden para que sea pagada a mí. Y el obligado a pagar, pues es otra persona. Supongamos de que la obligada aquí a pagar es Janet. Entonces yo, miren, yo creo el título de crédito a propia orden para que me lo paguen a mí. ¿Y quién lo tiene que pagar? Janet. ¿Quedó claro? Entonces miren 3 formas de librar una letra de cambio. A cargo de un tercero, a propio cargo y a propia orden. ¿Hay alguno de los 3 que no le haya quedado claro? Lick, no entendí mucho el primero, a cargo de un tercero. ¿Me Ese podría es el más explicar, por fácil de favor? todos. A cargo de un tercero, aquí hay 3 personas. Digamos, está Juan, está Pedro y está María. Juan emite la letra de cambio. Pedro tiene que pagar la letra de cambio. Y María es la que va a cobrar la letra de cambio. Miren, aquí hay 3 personas. Uno lo emite, el otro lo cobra y el otro lo paga. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, a mí María José me debe dinero. Ella me debe a mí 10,000 quetzales. Entonces yo emito una letra de cambio a favor de Janet. Y yo le estoy ordenando a María José que esos 10,000 quetzales que me debe a mí se los paga a Janet, perdón. Entonces, esa es a cargo de un tercero. Miren, hay 3 personas. Una emite, en este caso yo emití la letra de cambio. María José es la que la va a tener que pagar y Janet es la que la va a cobrar a cargo de un tercero. ¿Quedó clara esta ahora sí? Sí, Lick, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda con alguna de las con propio cargo o propia orden? Bien, si no, la semana entrante, probablemente cuando hayan estudiado les van a hacer algunas dudas, me cuentan. Platiquemos un poquito sobre la aceptación. Bueno, las formas de librarse están en el 477. Por favor, Janet, le damos el 477. $477, Así es. protesta, falta de pago. No, 400, no, perdón, 447. Ok. Artículo 447, forma de librarse.
La letra de cambio puede librarse a la orden o a cargo de un tercero o del mismo librador. En este último caso, el librador quedará obligado como aceptante y si la letra fuere librada, el librador quedará obligado como aceptante. Perdón, repetí otra vez. El librador quedará obligado como aceptante y si la letra fuere librada a cierto tiempo de vista, su representación solo tendrá el efecto de fijar la fecha de su vencimiento respecto a la fecha de presentación. Se observará en su caso lo dispuesto en el artículo 452 de este código. La presentación se comprobará por anotación suscrita por el librador o en su defecto por protesta. Por el protesto. Vamos a ver en un ratito qué es el protesto. Bien. Ahora platiquemos sobre la aceptación. Las letras de cambio que son pagaderas a cierto tiempo de vista, ¿se recuerdan? Esas son las que se tienen que aceptar de forma obligatoria. ¿Verdad? Entonces, yo tengo un año para poder presentarla, para poder ponerla a la vista. En ese momento tiene que ser aceptada la letra de cambio por el obligado y a partir de ese momento empieza a correr el cierto tiempo, que se acuerdan en aquel ejemplo eran 3 meses. Entonces miren artículo 451. Las letras de cambio pagaderas a cierto tiempo de vista deberán presentarse para su aceptación dentro del año que siga a su fecha. Cualquiera de los obligados podrá reducir ese plazo si lo consigna así en la letra de cambio. En la misma forma, el librador podrá además ampliar el plazo y aún prohibir la presentación de la letra de cambio antes de determinada época. O sea, la regla general es de que tenemos un año para presentar la letra de cambio para su aceptación, ¿verdad? Pero este plazo de un año lo podemos ampliar o lo podemos reducir si lo consignamos en el propio título. ¿Estamos bien? O sea, si nosotros en el título ponemos de que el plazo para la presentación va a ser de 2 años, entonces no va a ser de 1 año, sino que va a ser de 2. Y si ponemos de que el plazo para la presentación, para su aceptación es de 6 meses, entonces van a ser 6 meses, no va a ser 1 año. ¿Estamos bien? Y luego tenemos la aceptación potestativa. La aceptación potestativa es en las otras formas de vencimiento, ¿verdad? Cuando sea día fijo o a cierto tiempo de fecha, la aceptación es potestativa. ¿Qué quiere decir? De que no es obligatorio, pero si queremos aceptarla, la podemos aceptar. Eso sí, los gastos de la aceptación van a correr por cuenta del beneficiario. Entonces, establece la presentación en el 452. La presentación de las letras de cambio libradas a día fijo o a cierto plazo de su fecha será potestativa, pero el librador, si así lo indica en el documento, puede convertirla en obligatoria y señalar un plazo para que se realice. O sea que en las letras de cambio que son pagaderas a día fijo o a cierto tiempo de fecha, la aceptación es potestativa. ¿Qué quiere decir? Que no es obligatoria. Pero si lo consignamos en el texto del título, la podemos convertir en obligatoria. ¿Estamos bien? ¿Cómo se hace constar la aceptación? La aceptación se hace constar en el propio título. Lo normal es de que en la letra de cambio hay un espacio donde dice aceptación. Y entonces en ese espacio es donde el obligado tiene que firmar en el momento en que se acepta la letra de cambio. ¿Estamos bien? Artículo 456. La aceptación se hará constar en la letra de cambio misma por medio de la palabra acepto u otra equivalente. Y la firma. La sola firma del librado será bastante para que la letra de cambio se tenga por aceptada.
Si yo no le puse la palabra ahí acepto, no está la palabra acepto, yo solo firmo la letra de cambio, se entiende que ya la acepté, ¿verdad? Se presume que fue aceptada. Bien. Jóvenes, vamos a dejar la clase el día de hoy hasta acá porque ya solo nos quedan 2 minutos y ya no nos va a dar tiempo a continuar. Entonces, en la siguiente clase, por si se me olvida, me recuerdan, vamos a seguir con el pago. La otra semana hay examen. ¿Hasta dónde llega el examen? Hasta las clases del endoso, ¿verdad? O sea, hasta la teoría general de los títulos de crédito, que sería exactamente hasta el artículo 440. Ya lo que vimos hoy de la letra de cambio, eso no va a entrar en el examen de la semana siguiente. ¿Estamos bien? Entonces, va a entrar desde lo que vimos el primer día de clase hasta el artículo 440. Que el 436 es lo que fue el último que vimos, donde está el endoso al portador, ¿verdad? Pero hasta los títulos al portador, hasta ahí vamos a ver. ¿Alguna duda con respecto a la clase del día de hoy o al examen de la semana entrante? No, ninguna, licenciada. Una duda, todo claro, excelente. Bueno, jóvenes, para mí fue un gusto, como siempre, haber compartido con ustedes el día de hoy la clase. Espero que haya sido productiva para ustedes y que hayan aprendido. Nos vemos la próxima semana a la misma hora y por este mismo canal. Les deseo un feliz domingo y una productiva semana. Se me cuidan mucho y nos vemos la semana entrante. Hoy les subo de una vez el video de la clase de hoy y les voy a subir también la presentación, ¿verdad? Para que puedan estudiar para el examen de la semana entrante y eso se las voy a ir actualizando cada semana. Muy bien, jóvenes, se me cuidan mucho y nos vemos dentro de una semana. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Lick. Feliz tarde. Buenas tardes.